Hola amigas, amigos, espero que estén todos muy bien, muy bien, cada uno de ustedes en sus hogares, en sus vidas, en sus dinámicas existenciales, vitales, y que de alguna manera se sienten intrigados por el mundo de los libros y de la literatura, el cine, el arte, la política, la sociología, tantas disciplinas del ámbito humanista que ustedes le gusta aprender, le gusta saber, recordar ciertas cosas. Bueno, en este momento vamos a hablar del segundo video de la historia de las cosas de la autora norteamericana Annie Leonard, oriunda de Seattle, Estados Unidos, nacida en 1964. Annie Leonard, recordemos que es una mujer activista de la ecología, ¿no es cierto? Es en el fondo una experta en el desarrollo medioambiental internacional, en el desarrollo sustentable, en la salud y en la equidad social y ambiental. Tuvo una formación, ¿no es cierto?, en universidades como la Universidad de Columbia, University Columbia, y bueno, ahí está Annie Leonard aún dando la pelea, describiéndonos cómo ella observa el proceso de la economía de los materiales. La economía de los materiales es extracción, ¿no es cierto? Es la primera etapa y es la etapa en la cual nosotros vamos a desarrollar este video, que es el video número 2. Recuerden que el video número 1 yo lo subí hace unos días atrás a el canal y solamente hablo de la introducción. Entonces, recordar qué es lo que plantea Annie Leonard. Annie Leonard nos dice que de alguna manera nosotros estamos atrapados, tanto usted como yo, atrapados en la economía de los materiales, en el consumo, en el desecho, es decir, en esta lógica que se nos ha impuesto como un mantra, como un dogma indiscutible, la idea de que tenemos que comprar para poder tener una satisfacción en esta vida, en esta existencia material. Y tenemos que comprar objetos, cosas que nos satisfacen eh, intrínsecamente en nuestro espíritu. Sin embargo, la realidad no es así y la realidad también contempla esencialmente consecuencias tanto para nosotros, nuestra economía, nuestro bienestar económico y especialmente para nuestra salud y nuestro medio ambiente, nuestro entorno natural, nuestro querido planeta Tierra, nuestra querida madre naturaleza. Y bueno, esencialmente la autora de La historia de las cosas, editado por Fondo de Cultura Económico, año 2010, nos plantea que esta economía de los materiales, desarrollada por la idea de la extracción, primero que todo, la producción, la distribución, el consumo y el desecho. En cada una de esas 5 fases de la economía de los materiales es donde se aporta a la contaminación de nuestro medio ambiente, vuelvo a decir, y se aporta a la contaminación de incluso nuestro propio cuerpo. Este cuerpo que debemos cuidar para tener una satisfactoria vida, una vida plena, ¿no es cierto? Es bombardeado por el mercado mismo, por la industria, por las industrias productoras de distintos objetos, pasando por una prenda de vestir, por unos anteojos, por un mismo libro y por un sinfín de objetos y cosas que cotidianamente utilizamos. Ahora ustedes me preguntan, usted se va a preguntar seguramente, y bueno, ¿cómo nos escapamos de esto? Lamentablemente es muy difícil escaparse de esta dinámica de la economía de los materiales.
Lo único que nos plantea Annie Leonard, de alguna forma, es que tenemos que tomar cierta conciencia de que consumir no es vivir. Vivir plenamente, tanto para la autora como incluso yo lo he pensado en mi propia vida, para mí también, vivir contempla la idea de algo diferente, de algo distinto que el mero hecho de tener cosas, de acumular cosas, de poseer cosas. Sin embargo, el mundo, la sociedad, toda la sociedad mundial está sumida en esta idea más que en la idea de ser. Es decir, ser más y tener lo justo y necesario, lo que realmente deberíamos tener para poder llevar una vida tranquila y no inclinarnos por una desmesura en el consumo, una desmesura que está asociada, por ejemplo, a un estilo de vida, a una mentalidad, a una noción de existencia donde comprar cosas nos llena espiritualmente. Y ese camino, qué paradójico, y ese camino nos ha llevado a contaminar terriblemente nuestro medio ambiente natural. Ustedes vieron que acabo de beber en una botella plástica desechable. El reciclaje, dice Annie Leonard, es un camino y es un camino que realmente nos genera gran impacto en el hecho de que realmente se desintoxique el planeta en este sentido, sino que el reciclaje contempla un porcentaje, digamos, menor respecto de todas las medidas de mitigación, de impacto ambiental, de contaminación que se pueden llevar a cabo hoy en día. Recordemos que este libro fue publicado en el año 2010, ¿ya? Y estamos actualmente a 2016, perdón, a 2026, y bueno, en general el panorama no ha cambiado mayormente en relación al proceso de la economía de los materiales, ¿no es cierto? El proceso de extracción, producción, distribución, consumo y desecho, botar. Ahora, el reciclaje, ¿no es cierto? eh, Depende, ¿no es cierto?, de nuestras comunidades, de nuestras autoridades locales, de los programas de reciclaje, de recolección de materiales para reciclar y que la sociedad en que uno viva, el país, la comuna, el distrito, la región, tenga, digamos, plantas recicladoras en su zona industrial para que de alguna forma estos materiales que consumimos diariamente, como una botella de plástico que inevitablemente hoy tuve que comprar para poder satisfacer mi necesidad de beber agua, pueda llegar nuevamente al ciclo de consumo, pero sin generar un impacto ambiental tremendo. Bueno amigos, entonces hay muchas nociones, muchos conceptos, por ejemplo, como la sostenibilidad, como la idea de conocer la verdad, la idea de las soluciones fragmentarias, como los gráficos de consumo, de extracción, en fin, hay muchos conceptos en el libro y el libro es bastante complejo de leer. Por un lado, diría yo, un tanto emotivo, porque te llega a dar pena los datos que te arroja el libro respecto de cómo el planeta se ha ido, eh, se ha ido contaminando año a año y que de alguna manera, ¿no es cierto?, esa noción de contaminación pasa colada, es decir, a las personas como que escuchan o saben que el planeta continuamente está siendo contaminado por nuestra economía, por nuestra forma en que nos desenvolvemos como sociedad en relación a las cosas que compramos para consumir. En el fondo, de alguna manera,
eso no ha cambiado. Seguimos en la misma rueda interminable, ¿no es cierto?, de estas 5 fases de la economía de los materiales: extracción, producción, consumo, distribución y desecho. Bueno, vamos a enfocarnos en comentar brevemente el capítulo 1 solamente. Este es el video número 2, ¿ya? El video número 2, que está destinado a el capítulo de la extracción. Y voy a leer la primera parte del capítulo, la voy a mostrar ahí en pantalla. Esa parte que está en negrita, ¿ya? El capítulo 1 parte de la página 45 hasta la página 90 de este libro editado por Fondo de Cultura Económica, ¿ya? Año 2010. Dice esa primera parte: para fabricar todas las cosas que usamos en la vida, primero necesitamos conseguir los ingredientes. Algunos de los ingredientes no son de origen natural, los compuestos sintéticos artificiales, y también los tomaremos en cuenta. Sin embargo, muchos de los ingredientes que se usan para fabricar nuestras cosas existen en el interior de la Tierra o en su superficie. No tenemos más que cosecharlos o extraerlos, ni más ni menos. Bien, entonces imagínense de alguna manera cómo la noción de que necesitamos cosas y consumimos cosas esencialmente vienen de todas estas cosas de la naturaleza, ya sea en la tierra misma, en su interior, o en la superficie terrestre. Y lo primero que se nos viene a la mente es los árboles como una gran materia prima. Cada año las selvas del mundo, partiendo por la selva amazónica, las selvas en Borneo, en Madagascar, qué sé yo, en Asia, están siendo arrasadas por distintas industrias extractivistas que simplemente se dedican a sacar estos materiales, estos ingredientes, y los llevan, digamos, a otras empresas que son otras industrias para fabricar las cosas recién allí. Hay muy pocas industrias que se dedican a las 5 fases por completo de la economía de los materiales. Entonces imagínense la cantidad de empresas e industrias a lo largo y ancho del mundo en donde encontramos esencialmente materiales que solamente se procesan para después pasar a otras industrias que producen las cosas con otras dinámicas, y así suma y sigue. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es acerca de los árboles. Los árboles, ya, los minerales y el agua es la triada de la extracción. Los árboles, los minerales y el agua. Repito, estos 3 materiales son la base de todas las cosas que tenemos y que nos rodean, en esencia. Por lo tanto, lo importante será tomar conciencia de que, si bien es cierto, como ciudadanos comunes y corrientes, que dependemos de un sueldo, que dependemos de un trabajo y que dependemos de una sociedad completa y de una dinámica completa, es muy poco lo que podemos hacer eh, para frenar o sencillamente parar por completo esta economía de los materiales. En otras palabras, si queremos hablar, por ejemplo, de los árboles se recolectan y además, evidentemente, cuando se arrasan terrenos selváticos, bosques, ¿no es cierto? También se recolecta de alguna manera se pueden recolectar la lógica de el agua. Es decir, aquí estamos hablando en esencia de los ecosistemas hídricos, en esencia,
en relación a que un bosque, con todo su andamiaje, con todas sus estructuras inherentes a lo que significa fortalecer los territorios, los terrenos, la tierra misma, sirve, ¿no es cierto?, estos bosques como una suerte de contención, de muralla de contención, por ejemplo, en relación a las lluvias, a las lluvias, a las grandes, digamos, a las grandes lluvias, por ejemplo, en Asia, las lluvias monzónicas y así, en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Es decir, los bosques recolectan y filtran nuestra agua dulce, dice Annie Leonard, con lo cual mantienen el ciclo hídrico general del planeta y moderan las inundaciones y las sequías, en esencia. Es decir, sin nuestros queridos bosques y selvas, no tendríamos esta barrera protectora ante grandes inundaciones y grandes sequías. Porque en el fondo los bosques lo que hacen es mantener los ciclos hídricos con todo ese andamiaje que decía yo recién. En ese sentido, por ejemplo, como dato, un cuarto de nuestros medicamentos derivan de los bosques y de las selvas, en especial de las selvas tropicales. Si bien es cierto, por un lado, eh, los bosques y las selvas nos ayudan a regular los ciclos hídricos para evitar grandes sequías e inundaciones, por otro lado es la farmacia que tenemos nosotros los seres humanos para poder recurrir a ella en caso de dolencias, enfermedades y todo lo que ya sabemos. Es decir, los árboles son arrasados a un ritmo indiscriminado diariamente, anualmente, cada 5 años, cada lustro, cada década, y así suma y sigue, y no entendemos la biodiversidad en el ámbito farmacéutico que, por ejemplo, proporciona una selva tropical. O sea, estamos siendo ciegos, sordos y mudos, como dice la cantante, ante una realidad que está arrasando con nuestra propia farmacia natural y que sin ella nos estamos privando de grandes soluciones para grandes males que nos aquejan diariamente a toda la humanidad. Entonces el capítulo de la extracción está plagado de datos así. Por ejemplo, otro más. La deforestación de esos hogares provoca la extinción de no menos de 100 especies por día. Esos hogares son las selvas, obviamente, los bosques. Y la destrucción de estos ecosistemas proporciona una extinción, ¿ya?, de no menos de 100 especies por día de distinta fauna y flora. Y esto está eh, ya consignado, ¿no es cierto? Hay una bibliografía tremenda al final del libro, tremenda bibliografía respecto de lo que fue consultado para poder justificar cada uno de los datos y de las ideas que se plantean en este libro. Entonces, fíjense ustedes el nivel en que hemos llegado. Por ejemplo, cuando se manifiesta que los bosques y las selvas son la principal fuente de vida para más de 1.000 millones de personas que viven en la extrema pobreza, por ejemplo, proporcionan 4 elementos indispensables para la supervivencia: alimento, forraje, fibra y combustible. Para todas las comunidades más desposeídas, más pobres, ¿no es cierto?, es decir, más de 1.000 millones de personas, las selvas y los bosques proporcionan 4 elementos fundamentales para la supervivencia de estos seres humanos: alimento esencialmente, forraje para los animales,
fibra para la construcción y combustible para la calefacción y obviamente para la misma actividad de cocinar. Entonces imagínense, 1.000 millones de personas en condición de pobreza o de vulnerabilidad también, en la que nos incluimos todos nosotros, creo yo. Dependemos de las selvas en ese sentido también. ¿Por qué no? Entonces, el camino se ve negro. Por ejemplo, en octubre del 2008, la Unión Europea llevó a cabo un estudio para determinar el valor en dólares de los servicios forestales que anualmente, a causa de la deforestación, se llevan a cabo. Entonces, el informe señala que las pérdidas por la deforestación, por ejemplo, eh, representan realmente una cuestión abismal. Son continuas y ocurren año tras año, en el fondo. Este estudio de la Unión Europea reveló que, o calculó más, mejor dicho, el costo de la pérdida forestal en un costo anual, fíjense bien en el dato, anual entre 2 y 5 billones de dólares, billones de dólares. Es decir, aproximadamente es el 7% del PIB mundial. Otra noción que yo expliqué en el video anterior es la idea del PIB, cómo el PIB está mal diseñado en esencia, y es una dolencia, es una contradicción inherente en relación a la idea de que de alguna u otra manera se espera siempre un crecimiento constante a través de mediciones como el PIB, la capacidad de consumo, ¿no es cierto?, esencialmente de bienes y servicios, pero ese consumo se debe sustentar en una flecha, en un vector siempre ascendente, en un mundo de recursos finitos, de recursos que se van a acabar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y esto quiere decir que de alguna u otra manera en el mundo, estamos perdiendo más de 7 millones de hectáreas anuales, es decir, 20.000 hectáreas por día por la deforestación. 20.000 hectáreas por día, 7 millones de hectáreas al año. Al año. O sea, si lo pensamos es brutal, pero es de no creerlo. Y sin embargo sucede. Y sucede también en relación a que se deforesta no solamente para extraer la madera, sino para generar, por ejemplo, biocombustibles a través de los famosos monocultivos, lo que el del libro denomina los desiertos verdes. Estos desiertos verdes generan toda esa pérdida en el fondo, de esa biodiversidad, de esa regulación del ciclo hídrico, porque una sola especie no puede generar todo este andamiaje que ayuda a regular estos ciclos hídricos en cuanto a sequía e inundaciones, por ejemplo. Entonces, el tema es complicadísimo, es súper complicado. Entonces, en algunas zonas, lo que sucede son que, desmontadas de todo este andamiaje, digamos, de la flora que genera un bosque, una selva, todas estas zonas que están despobladas, de alguna manera, eh, no tienen una solidez en el suelo cuando vienen estas lluvias monzónicas y absorben agua, y ya quedan sobresaturadas de agua, y ahí es donde se genera la causa de los aludes. Entonces, es complicadísimo y cada año se están viendo cada vez más aludes. Entonces, imagínense,
por un lado, los monocultivos, la deforestación para extraer, por otro lado, los desiertos verdes para generar biocombustible, la búsqueda incansable, miope de los biocombustibles. Eh, También imagínense, tenemos que añadir lo que también dice el libro, que los bosques se talan para dar paso a mayores zonas de urbanización en las grandes ciudades, eh, para ir en pos del llamado desarrollo. Entonces, aquí es donde entra a tallar uno de los países que tiene mayor responsabilidad en este asunto, junto con otros países como China, por ejemplo, también. Estamos hablando de Estados Unidos. Y la autora no tiene tapujo ni pelo en la lengua para poder decir que Estados Unidos consumen más de 80 millones de toneladas de papel por año. Por año. Más de 80 millones de toneladas de papel por año. Imagínense lo que significa eso. Pero hay algunas luces de esperanza, como las que destaca la autora, por ejemplo, en la página 55, que habla de la silvicultura comunitaria, ¿no es cierto? Los bosques administrados por las comunidades indígenas, ¿ya? Para proteger obviamente todo lo que contempla la explotación maderera y todo el cuento que ya hemos referido. Entonces imagínense en ese sentido solamente la madera. Ahora piensen en el agua. Tenemos la triada de la extracción. ¿Cuál era la triada de la extracción? Madera, agua, minerales. Y solamente estamos en la primera fase de la economía de los materiales, la fase de la extracción. Luego la fase de la producción, la fase de distribución, la fase de consumo y la fase de desecho, en donde todos tenemos cuotas de responsabilidades mayores o menores, pero cuotas al fin y al cabo. Entonces pensemos en la gran cantidad de agua que se debe utilizar para, por ejemplo, desforestar una zona. El agua es un recurso natural, evidentemente, que podemos percibir con mayor claridad, y es el recurso natural que interrelaciona todos los ecosistemas y todos los sistemas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el agua es fundamental. Eh, Imagínense el agua de desechos, el agua contaminada. Hay, por ejemplo, iniciativas como los inodoros ecológicos y así suma y sigue, pero el camino se ve súper complejo. Por ejemplo, un dato curioso que nos plantea el libro: para una taza de café, cosechar el café y todo lo que contempla hasta llegar el momento en que te tomas tu taza de café por la mañana en tu casa, para generar ese café que hace una taza promedio, ¿cuántos litros de agua creen que ustedes se utilizaron? ¿Creen ustedes que se utilizaron para tener esa sola taza de café? Según el libro, el dato es abismal. Para una taza de café se requirieron 136 litros de agua, esencialmente 136 litros de agua, es decir, una cantidad brutal de el vital elemento. Es eh, realmente desesperante el tema. Entonces, imagínense, las plantas papeleras usan aproximadamente entre 300 y 400 toneladas de agua para hacer una tonelada de papel. 300 a 400 toneladas de agua para hacer una tonelada de papel. Y una tonelada de papel quizás no va a satisfacer ni siquiera el 2% de la demanda mundial, ni siquiera el 1%. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Ah? Por ejemplo, cultivar el algodón. Para hacer una camiseta, ¿saben cuánta agua se requiere para hacer una camiseta de algodón? 969 litros de agua. Ese es
la proporción de lo que se requiere para hacer, por ejemplo, una sola camiseta de algodón. 969 litros de agua. Impresionante, increíble. Entonces la trayectoria que tiene el agua no es sostenible para nada. Hay que hacer algo urgente. Los expertos, cita a Annie Leonard, dice acá, los expertos predicen que hacia 2025, es decir, hacia el año pasado, recientemente, 3/4 de la población mundial experimentarán escasez de agua. Me gustaría corroborar esa cifra actualmente, 3/4 de la población. Realmente se viven estos 3/4 de la población mundial en escasez de agua. Es decir, en el fondo la demanda va a superar a las reservas que se tiene del vital elemento. Entonces, el uso excesivo de agua, sumado a sequías, sumado a la contaminación, a los trastornos climáticos, a los desvíos del uso industrial, el uso industrial del agua, ¿ya? Y agrícola también, la desigualdad en el acceso al agua, ¿ya? Cada vez se paga más por el agua, ¿ya? Contribuyen a la escasez del recurso, definitivamente. Entonces, ¿quién debe administrar el agua? ¿Las autoridades públicas o entes privados? Ahí está la pregunta. En el fondo, se las dejo ahí para que ustedes vayan pensando quién debe administrar el agua. ¿Alguien que nos puede cobrar en exceso o alguien que realmente nos va a cobrar lo justo para consumir y llevar una vida, digamos, relativamente sana consumiendo agua? Imagínense todo lo que ya hemos dicho respecto de eso. Sin agua no hay nada, lamentablemente. Entonces imagínense la cantidad de agua que se necesita para extraer y producir un producto. ¿Nadie ha pensado en eso? Piénsenlo ahora, piénsenlo. ¿Cuál es la huella hídrica que dejamos cada uno de nosotros? En total, en realidad, el agua es lo más importante junto a todo en general, nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente. Entonces, consumir es vivir, vivir es consumir. ¿Consumir qué? Si vamos al origen etimológico de la palabra consumir, es algo que se combustiona a sí mismo, ¿o no? Entonces, consumir quiere decir, algo, estamos quemando, sencillamente, estamos quemando la naturaleza, la estamos apagando, la estamos reduciendo a lo más mínimo. Entonces, ahí hay que poner mucha atención a eso, al agua. ¿M? Entonces, asignarle el valor económico al agua es es un gran desafío de alguna manera, ¿no es cierto? El agua es, en el fondo es estratégica, ¿ya? Es algo que conlleva una responsabilidad compartida entre todos nosotros, desde cómo nos lavamos los dientes hasta cómo nuestras autoridades le exigen a las grandes industrias la utilización responsable del recurso para fabricar nuestros enseres, nuestras cosas. Entonces hay que tratar de promover una desmercantilización del agua, creo yo, como lo plantea Annie Leonard. Yo estoy de acuerdo con esa idea. No puede ser que el agua esté comercializada hasta la última gota, porque es un elemento vital para todos, ricos, pobres, animales, seres humanos, plantas, para todo, para todo. Entonces, ya vimos la madera, el agua y ahora comentemos los minerales. Los minerales es
el otro aspecto, la otra patita de este capítulo de la extracción. Eh, Imagínense que los minerales no son renovables, como en cierta manera puede ser el agua, como en cierta manera pueden ser los bosques, la madera, etcétera. Los minerales existen única vez en la historia y luego si los sacamos desaparecen por completo. Entonces ahí está el punto esencial, que hoy en día se están sacando minerales a una tasa, a una escala increíble, a una escala donde no van a haber minerales para las nuevas generaciones, así de simple. Las famosas tierras raras, etcétera. Entonces, el tema es que hay una gran cuestión en el método extractivista de los minerales, que se cuestiona profundamente en el libro. ¿Ah? Se trata de procesos muy sucios, de procesos que además demandan mucha agua hídrico y demandan mucha energía, ¿ya? Intensa energía, y además vomitan al medio ambiente ese proceso de extracción de minerales, venenos terribles que en el fondo repercuten en el desalojo de comunidades, ¿no es cierto? En los derechos de los trabajadores, por otro lado, y en el trauma que en el fondo significa eh, el contacto con estos minerales en el proceso de extracción para la salud de los trabajadores, para la salud de las comunidades, incluso para la salud de los consumidores, efectivamente. Los minerales más extraídos en la historia han sido evidentemente los diamantes, el hierro, el cobre, el oro, la plata, ¿no es cierto?, el carbón, ¿ya? Y cada una, el cobre, cada una de ellas tiene distintos tipos o distintas maneras de extracción y distintos tipos de minas. Y por lo tanto, hay faenas mineras artesanales, industrializadas, pero que de una u otra manera producen realmente grandes impactos en términos ecológicos. Por ejemplo, las minas a cielo abierto producen de 8 a 10 veces más escombros que las minas subterráneas. Más desechos, de 8 a 10 más desechos, las minas de atajo abierto, ¿no es cierto? A cielo abierto. Entonces, las minas subterráneas son menos contaminantes en ese sentido, menos de lo que realmente son eh, las minas, eh, las minas subterráneas. Entonces, los costos de extracción, ¿ya? Que también son otro punto. Y estos costos, en el fondo, son repercusiones que están tanto en el aire, contaminación del aire, contaminación de la tierra y contaminación del agua, evidentemente. La extracción del oro es realmente una de las más contaminantes, dice el libro, por ejemplo. El oro y los diamantes son una de las faenas extractivas más contaminantes que existen en la actualidad. ¿Ah? Los residuos mineros en este sentido es realmente escalofriante. Por ejemplo, la extracción de oro para fabricar un anillo mediano, ¿ya? De bodas, de casamiento, crea aproximadamente un anillo de oro. ¿Saben cuánto en toneladas es la contaminación que genera? 20 toneladas de residuos peligrosos y contaminantes, según el libro. Un anillo de oro. Uno. Entonces, las empresas mineras amplían, por ejemplo, procedimientos llamados, por ejemplo, lixivinación de pila. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, apilar eh,
la mena aurífica, ¿ya? Es decir, el mineral contaminante, ¿no es cierto? El mineral que contiene el oro, ¿ya? Y botar en el camino del proceso, ¿ya? ¿Qué se bota? Cianuro por encima del el gote, por ejemplo, que lentamente va a través de la pila que se acumula, ¿ya? Va extrayendo el oro a su paso. O sea, con este cianuro en esa pila, ¿no es cierto? Se vierte, se echa encima y va sacando el oro del mineral que está ahí, de toda la piedra que está ahí y el oro que está entre medio. Eh, eh, es realmente complicadísimo. En el mismo proceso, dice el libro, el cianuro también extrae los metales tóxicos, incluidos el cadmio, el plomo y el mercurio, que van a estar mencionados a lo largo de todo el libro. El cadmio, el plomo y el mercurio. También en ese proceso de la pila, ¿no es cierto?, de esta pila de lixiviación, donde se vierte, ¿no es cierto?, este cianuro, se le tira el cianuro a la pila de exhibición y va drenando, va separando el mineral del oro, bla, 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 de la piedra del oro, y va dejando a su paso el cadmio, el plomo y el mercurio. Y 20 toneladas de eso por un anillo. Piensen ustedes, ¿vale la pena casarse utilizando un anillo? El anillo debe simbolizar el amor verdadero. Complicado. El mercurio, por ejemplo, se sabe, y lo dice el libro, que es una potente neurotoxina, ¿ya? Que puede afectar al cerebro, la espina dorsal, los riñones y el hígado. Imagínense, el mercurio. El mercurio, todo ese daño le hace al organismo humano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos obsesionados por las cosas, porque de alguna u otra manera las cosas nos llenan espiritualmente, y ese es el costo que tenemos que pagar, destruir nuestro hogar para tener estas cosas. Como decía Jorge Luis Borges, somos esclavos tácitos de las cosas. ¿Ah? No sabemos que somos esclavos, y lo más penoso es que las cosas no saben que nosotros existimos y que de alguna manera nosotros no concibimos nuestra existencia sin las cosas. Qué pena, ¿eh? Qué pena. La industria del diamante, por otro lado, habla el libro, ¿ya? Está plagada de violaciones a derechos humanos, está vinculado a conflictos territoriales, étnicos. Hay grandes películas de esto, por ejemplo, creo que La caída del halcón negro es una de ellas, si no me equivoco, y varias otras películas, etcétera. No sé, se me vino ese nombre a la cabeza. Entonces, la industria de los diamantes hace un trabajo igual importante, fabuloso, irónicamente hablando, de identificando estas piedras que es en el fondo el símbolo del amor, los diamantes, ¿no es cierto? Del compromiso, de la riqueza, del estatus, de canciones de Rihanna, qué sé yo. Entonces, nosotros nos tenemos que dragar ese anzuelo. Necesitamos oro en nuestros dedos para simbolizar amor, compromiso. Necesitamos diamantes para simbolizar estatus y posición social. ¿Eh? Quedan las preguntas ahí, quedan las preguntas. Imagínense que en este proceso de extracción también encontramos el petróleo.
Y el petróleo sí que es un ingrediente que está presente en más del 60% de nuestras cosas. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, por decir algo, el petróleo está en los crayones, está en el chicle que usted mastica, está en el chicle, en la tinta, en el líquido lavaplatos, en el fondo, en el quick, los desodorantes. Yo no me he hecho nada, prefiero andar un poquito pasadito, pero me lavo, gracias a que todavía hay agua. En los neumáticos, para qué decir, eh, en el amoníaco, etcétera. El petróleo está presente en muchas cosas, en el plástico, evidentemente, eso es lo que uno más sabe por cultura general, pero se habrían puesto a pensar que estaba en el chicle, en los desodorantes, por ejemplo. ¿Ah? Está masticando petróleo. ¿Mm? Y bueno, ¿qué es lo que genera todo esto? Enfermedades, cáncer, problemas renales, eh, esencialmente cáncer, la comida, está plagada de elementos del petróleo también. Y aquí hay grandes empresas que perjudican, ¿no es cierto?, nuestra vida, nuestro ecosistema. Shell, YPF, sí, las grandes petroleras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que pensar, ¿no es cierto? Hay que reconsiderar la extracción. Hay que pensar en que hay muchos metales pesados que son neurotóxicos, que son cancerígenos, que traen toxinas, que afectan nuestra reproducción incluso. En el fondo disminuyen la capacidad de tener hijos sanos, man. A ese nivel. A ese nivel estamos hablando. Entonces, queridos amigos, amigas, hay esperanzas, y también plantea algunos aspectos de esperanzadores el libro en este camino, ¿no es cierto? Eh, y bueno, de alguna manera, el comentario de este capítulo es el llamado de atención que tratamos de hacer, siendo majaderos, siendo perseverantes, ¿no es cierto? Apelar al cambio de conciencia, que consumir no es vivir, vivir para consumir no tiene gracia, ¿ya? Y bueno, y hay que tomar conciencia de lo que genera la fase de extracción, y estamos solamente en la fase de extracción. Extracción, producción, distribución, consumo, desecho. La economía de los materiales. Hasta la otra.